Me gustaría que podamos, antes de abrir la Escritura, pedir sabiduría de lo alto. Cuando alguien tiene que predicar o enseñar la palabra, si no tiene la guía del Espíritu Santo de Dios, es un monólogo tan aburrido que no sirve para nada. Entonces, todos los que en algún momento tienen que ministrar la palabra de Dios tienen un serio problema, en el sentido de que a veces no encontramos palabras humanas para hablar cosas divinas. Yo no tuve la oportunidad del apóstol Pablo de estar en el tercer cielo, donde él vio y oyó cosas que el hombre no las puede expresar. Y nosotros tenemos del Espíritu Santo la iluminación, la revelación y la inspiración a través de la palabra. Entonces, para que la palabra tenga el efecto, ¿sí?, no vamos a ser una persona a la que le tenga que hablar, sino pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable, me incluyo. Y que cuando nos hable nos permita a nosotros tener la convicción y acomodar lo espiritual a lo espiritual, para que de esa manera el fruto sea evidente. Así que yo voy a pedirle eso al Señor, y voy a pedir al Señor que haga de mi corazón una tierra fértil. No sé usted, pero la palabra es semilla. Hoy se habla de semilla y la gente piensa en dinero. Esos son de los mercaderes. La palabra es la semilla, dijo Jesús. Créale a Jesús, La palabra es la semilla. Y su corazón, su vida es la tierra. Si es una tierra fértil, va a crecer. Si está llena de espinos o de piedras, se puede perder. Así que oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos tener en modo escritural tu palabra. Porque es tu palabra, tomamos con respeto cada una de las cosas que dice. Pero si no tuviésemos la inspiración y la iluminación de tu Espíritu Santo, para nosotros y para cualquiera sería simplemente un libro. Tu palabra es viva, cuando en verdad nosotros nos encomendamos en tus manos y hacemos partícipe en una forma total a tu Espíritu Santo, Señor, puesto que dijiste que para eso lo enviabas, para que nos guíe a toda verdad y para que nos haga recordar todas las cosas que tú hiciste y dijiste. Por eso, Padre, gracias por la persona de tu Espíritu Santo. Háblanos y que nuestros corazones sean tierra fértil para recibir la enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este jueves pasado hemos enseñado de dos clases de hijos que aparecen en la Biblia: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así dice la Escritura el apóstol Juan en su primera carta. Y había una clara diferencia entre uno y otro. Había algunas evidencias vividas de que tiene uno y que no la tiene otro. Y por eso habíamos puesto la necesidad de poder entender, conforme a la Escritura, de las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Yo muchas veces he puesto como un ejemplo que la Biblia, la palabra de Dios, es el espejo de Dios, donde nosotros, al mirarnos en ella, vamos a descubrir si estamos o no estamos en condiciones óptimas que el Padre reclama. Dios no va a cambiar, Él es inmutable, quiere decir que Él no cambia, no varía, no se mueve. Pero si Él dijo algo en una forma inmutable, su palabra también es inmutable. Su palabra no va a cambiar. Por eso es que muchas personas que cometen infracción a la palabra de Dios, también conocida como la ley de Dios, la palabra ley de Dios es una traducción al castellano, donde la palabra ley originalmente es la palabra Torá. Y la palabra Torá quiere decir instrucción, enseñanza. La palabra Torá
que es originalmente decir ley, porque cuando uno dice ley, lo primero que piensa en las prohibiciones. Pero cuando uno dice, vamos a prestar atención a las instrucciones, suena un poco más fácil y llevadero, porque por naturaleza no nos gusta para nada de que alguien nos dé órdenes. Por naturaleza tenemos algo que se llama rebelión. Y por ser rebeldes por naturaleza, jamás vamos a aceptar de que alguien nos ordene. El primer conflicto que una persona rebelde tiene es cuando es niño. ¿Y con quién se rebela? Con su papá y su mamá. La primera manifestación de rebelión, para que vea que eso no se aprende de nadie. Eso lo tenemos por naturaleza. Comenzamos con la mamá, comenzamos con el papá, continuamos con el hermano mayor, seguimos con la abuela y así sucesivamente hasta llegar a los vecinos, a la maestra de la escuela, al policía de la esquina, rebeldes. Todo el tiempo nuestra naturaleza es rebelde. Y por eso es que cuando alguien, por naturaleza que es rebelde, se habla de ley, lo primero que produce el sistema de creencia de una persona es un rechazo. No quiero saber nada con ninguna ley. Por eso es que ustedes habrán visto desde la época de la década del 70, prácticamente fines del año 60, con el resurgimiento del movimiento Hopi o hippie, como se conoce, uno de los símbolos o signos que han quedado marcados y que hoy se lo utiliza mucho, pero también para moda, es la A de la anarquía. Y anarquía es justamente vivir sin leyes, que nadie me diga lo que tengo que hacer. Esa situación o esa realidad, lo único que podemos nosotros entender es que la gente busca ampararse detrás de algo que nos haga sentir bien. La Escritura dice también algo así, para que veamos que no podemos nosotros decir que Dios no lo sabe. Vamos a ir al último versículo del último capítulo del libro de los Jueces. En Jueces capítulo 21, dice el versículo 25. Jueces, capítulo 21, versículo 25. Fíjese que la Escritura dice así: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Para poder entender esto, ninguno hacía lo mejor, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía, es de acuerdo al criterio humano. La palabra bien no está calificando el buen hecho que se hacía, sino que el criterio de cada uno lo apelaba diciendo, yo creo que esto lo que voy a hacer está bien. Y otro decía, no, yo creo que esto está bien, porque no había un rey. ¿Cuál es la figura de un rey? La figura de un gobernante. La figura de un rey es la figura de un hombre que está emitiendo leyes para que haya un pueblo que sea el que las recibe. Siempre tiene que haber un transmisor y un receptor de las leyes. En este caso, resalta que en aquellos días no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si nosotros tenemos la oportunidad de recibir un decreto constitucional de que cada uno pueda hacer lo que quiera, ¿sí? Cada uno puede hacer lo que quiera. Todas las leyes constitutivas de la nación argentina están abolidas, así que cada uno va a hacer lo que quiera. ¿Cómo cree que va a ser el resultado de nuestro país? Un desastre. Pero si cada uno tiene la oportunidad de hacer lo que quiera, ¿usted va a hacer todo lo peor o va a intentar hacerlo mejor? Usted va a intentar hacerlo mejor. Pero siempre que usted quiere intentar hacerlo mejor, y por más bueno lo que haga, si no hay quien reciba la obediencia de una ley, no tiene sentido. En el plano espiritual esto es igual. Dios no es un Dios de anarquía. Dios
Jehová de los ejércitos, Yahvé, como es originalmente decirlo, no es un Dios que no tiene leyes. Todas sus leyes son eternas y no va a cambiar. Pero encontramos nosotros que la rebelión natural que nosotros tenemos, la rebelión natural con que nacemos, jamás podríamos nosotros tener la posibilidad de obedecer a Dios. Por esta razón es que en este tiempo, después de que ha transcurrido la historia y que reconocemos y sabemos lo que hizo Cristo Jesús al morir en la cruz del Calvario, nos permite hoy entender de que todo eso lo hizo Dios bajo un plan perfecto para que nosotros pudiésemos hacer algo. Y eso lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, allí en la salutación inicial de la primera carta, el apóstol Pedro dice, ¿para qué hizo Dios todo lo que hizo? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice la Escritura que todos nosotros fuimos elegidos. Diga conmigo, yo soy un elegido. Ser un elegido no es un acto casual, sino es un acto premeditado, es un acto que pertenece a la soberanía de Dios, a la preelección de Dios o llamada la predestinación de Dios. Muchas preguntas han surgido en la mente psicológica o el pensamiento psicológico del mundo de tratar de entender el tema de la predestinación. Y por esa razón muchas personas caen en decir que Dios es injusto. ¿Por qué va a escoger a unos sí y a otros no? Todo esto forma parte de atributos de la soberanía de Dios. Pero sin embargo está escrito en la palabra de Dios y hay que creerla. La palabra no es para discutirla ni para ponerla en opinión pública. La palabra está escrita para creer y para obedecer. ¿Cómo podemos hacer para obedecer si tenemos todos una naturaleza rebelde? Si ni siquiera obedecemos a nuestros padres, menos vamos a obedecer a un Dios que ni siquiera lo vemos. Hay un serio conflicto de naturalezas, la naturaleza espiritual versus la naturaleza terrenal o carnal. El punto más complicado de los cristianos o creyentes son que al entender que existe la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, hay siempre una lucha y una de las dos partes es la que cede o la que mengua de acuerdo a la voluntad de que se ejerce. Y muchas personas, sin darse cuenta, se han amoldado a vivir una vida carnal bajo preceptos o costumbres espirituales, pero carecen de efecto totalmente espiritual, puesto que Dios solamente manifiesta lo espiritual a lo espiritual, nunca lo espiritual a lo carnal. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para hoy vivir una vida que le agrade al Padre? Dice el capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios, es el conocimiento previo de Dios, la elección soberana de Dios, dice, de Dios Padre, en santificación del Espíritu. El mismo acto de escoger es el mismo acto de santificar. Dios nos escogió y el Espíritu nos santificó. ¿Cuándo? En la eternidad, antes de nacer, antes que el mundo fuese formado. Ya todos los que hoy iban a acudir al llamado de Jesucristo y que iban a dar evidencia de la salvación, fueron escogidos en la eternidad y santificados en la eternidad. Esto también lo dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5, cuando dice, no lo busquen, yo se lo digo, antes que nacieses te conocí, y antes que te formases en el vientre de tu madre, te santifiqué. La obra de la santificación es la obra de la elección. La obra de la elección de parte del Señor es en la eternidad. Lo que nosotros íbamos a hacer
cuando nazcamos en este mundo y comencemos a crecer y comencemos a descubrir que tenemos una naturaleza rebelde, Dios tiene que hacer algo para que los escogidos lleguen a obedecer. Dice la Escritura, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Conozco a muchos que dicen que son cristianos, pero no le obedecen al Padre. Y fue claro y contundente Jesús cuando dijo que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre, me estoy quedando sin voz. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es obedecer. Cuando alguien obedece, cuando alguien en verdad se deleita en la obediencia, es porque está dando la evidencia de que dentro de su ser no predomina la carne, sino que predomina el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que nos hace ser a nosotros diferentes? ¿Qué es lo que nos permite a nosotros obedecer al Padre? Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, y por favor preste atención a lo que describe el apóstol. Gálatas capítulo 4. Dice, el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hay un tiempo y hay un cumplimiento. Dios envió a su Hijo. Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Diga conmigo, la adopción de hijos. Nadie podía tener la adopción de ser hijos de Dios si no era algo que el Padre iba a hacer. El Padre envió a su Hijo. Gracias. Tengo dos del mismo. El Padre envió a su Hijo. Permiso. ¿Para qué? Para que recibiésemos el espíritu de adopción. Y fíjese lo que dice acá el apóstol. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El espíritu de su Hijo. Diga conmigo, Dios envió a mi corazón el espíritu de su Hijo. Si Dios no hacía esto, ninguno de nosotros podría obedecer. Si Dios no hacía esto, ninguno de nosotros podría obedecer al Padre. Envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, del cual clama. ¿Qué clama el espíritu del Hijo? Abba, Padre. Abba, Padre. No podríamos nosotros decir Abba, Padre por nuestra naturaleza, porque somos diferentes, porque nuestra naturaleza es pecadora, es inicua, es impura. Pero porque usted ha sido escogido en la eternidad y ha sido santificado, ha sido sellado, ha sido marcado por el Espíritu Santo, para que cuando llegue el tiempo oportuno, usted estando aquí en este mundo, en esta tierra, sin importar lo que haya vivido antes, Dios llegó en el momento justo a su vida, porque era necesario ese tiempo de que usted reciba el Espíritu del Hijo. El Espíritu de su Hijo, el cual el Hijo clama, Abba, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir esto?
Así que ya no eres hijos, no es esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Si pudiésemos entender a partir de este momento qué significa tener el espíritu del Hijo. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Y vamos a encontrar aquí algunos ingredientes más para mostrar la evidencia de los hijos de Dios, porque tenemos la vida o el espíritu del Hijo en nosotros. Romanos capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí la palabra andar es el sinónimo de la palabra vivir. El estilo de vida determina si una persona en verdad tiene el Hijo de Dios y tiene el Espíritu del Hijo, que es aquí en nosotros. Debemos entender muy bien esto. El Espíritu del Hijo en mi espíritu es el que clama: Abba, Padre. El Espíritu Santo de Dios es el que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, que es lo mismo. No vamos a decir ahora son 4. No. Dios, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Cristo vivificado en mí. Yo quiero que usted entienda esto, porque si no vamos a tener conceptos garrafales como muchas personas creen que hay 3. Es uno, que se revela, se manifiesta, se da a conocer y actúa en nuestras vidas como Él lo quiere hacer. Se dio a conocer como el Padre, se dio a conocer como el Hijo y se dio a conocer como el Espíritu. Pero quiero que usted preste atención. Al no entender del Espíritu del Hijo y al no saber que el Espíritu del Hijo es el Señor, como dijo el apóstol Pablo, donde el Espíritu es Señor, allí hay libertad. Está hablando de Cristo. Cristo es la vida en nosotros que nos permite ser diferentes. Ahora, fíjense ustedes, dice la misma Escritura en el capítulo 8, haciendo referencia de que andamos conforme al Espíritu, dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu de Dios en mí, el Espíritu de Cristo en mí, hace de lo que nunca jamás podría haber hecho: obedecer a la ley de Dios. Cuando una persona en verdad dice: yo soy un hijo de Dios, la evidencia es cómo andás, cómo vivís, cómo te comportás, cuál es tu manera de vivir. Una persona puede decir: yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque me congrego en una iglesia. Eso no es ninguna evidencia de ser un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios, ¿por qué? Porque repetí una oración del arrepentido. Esa oración es antibíblica, no tiene nada que ver con la Escritura. Hijo de Dios tiene otra calificación. Es cuando el Padre envió a tu corazón el Espíritu de su Hijo, el cual te hace clamar: Abba, Padre. Solamente Cristo puede clamar: Abba, Padre, por la relación de intimidad con el Padre en obediencia. Dice la palabra del Señor que para eso el Espíritu de Cristo, por la ley del Espíritu, me ha librado de la ley del pecado. Por esta razón podemos nosotros entender que la justicia de Dios también se manifiesta de la manera espiritual por medio de su Espíritu. El versículo 5 dice, y acá muestra la diferencia.
Porque los que son de la carne, ¿cuál es la evidencia de la carne? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Este jueves le daba una ilustración y le decía que por lo general cuando hace calor en verano, uno llega de noche del centro de pasear, ¿no? Y uno prende la luz. Por lo general uno prende la luz para entrar a la cocina, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos en la mesada? Llena de cucaracha. Pero cuando prendemos la luz, ¿qué hacen las cucarachas? ¿No hay más cucarachas? Pero no la vemos. Pero están. Ahora, porque hay luz, no se ven las cucarachas, porque se escondieron. Pero si yo sé que están, yo no voy a estar tranquilo. La idea es que con la ayuda de la luz, exterminar esas cucarachas. La obra del Espíritu de Dios, la obra de la luz admirable de Cristo, nos permite ver a nosotros lo que nunca antes habíamos visto. Es poder ver nuestra realidad como nos ve el Señor. Y por esa razón es que me preocupa mucho la actitud de muchas personas que dicen que son cristianas, pero en verdad no hacen nada por limpiar sus vidas. No hacen nada por transformar su vida. Hay personas que dicen, yo soy cristiana. Yo soy una persona que soy un hijo de Dios. Pero hemos leído también que Pablo le escribió a Tito diciendo, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y lo único que hacen son obras abominables y reprobadas ante los ojos del Señor. ¿Qué podemos entender de esto? Que cualquier persona que dice ser hijo de Dios, pero vive una vida que es totalmente desagradable a los ojos del Padre, vamos a entrar en una realidad. Si Dios no cambia, su palabra no cambia, y mi vida no es como dice la palabra, ni como dice la voluntad del Padre, el que está en problemas soy yo. Es la vida de una persona la que tiene que decir, si en verdad yo soy un hijo de Dios, y la Escritura muestra otro estilo de vida, no como el que yo estoy llevando, algo está pasando en mí. Y el apóstol Juan dice, el que no tiene el Hijo, no tiene la vida. El mundo los conoce. El mundo los escucha. Porque son del mundo, dice Juan. Pero si sois de Dios, el mundo los aborrecerá. Y hoy vemos nosotros de que hay muchas personas que tienen más simpatía con el mundo que con las cosas de Dios. El problema no es de la gente, el problema son que los predicadores han dejado de predicar la verdad. Y la gente ha dejado de que el predicador se encargue de hablarle de la palabra de Dios y la persona no se dedica a escudriñar la palabra. Por esa razón, al tener el mayor desconocimiento de la palabra de Dios, termina manifestando los hechos reprobados delante de Dios porque ignoran. ¿Saben, hermanos? Conocer a Dios es amarle más y obedecerle más y corresponderle más a Él. Conocer a Dios nos lleva a nosotros a tener mayor compromiso con Él. Conocer su palabra nos lleva a nosotros a tener mayor compromiso con Él. Hace 20 años que estoy casado con mi esposa. Yo me casé enamoradísimo de ella. Pero la amo mucho más que antes. Porque hace 20 años que estoy con ella. Y 20 años que ya la conozco. Y conozco muchas cosas de ella como ella conoce de mí. Cada tiempo que uno tiene mayor intimidad con Dios y conoce más del Padre, conoce más de sus atributos, conoce más de su voluntad, de su soberanía, ¿sabe qué va a suceder? Usted va a ser una persona comprometida a expresar su vida amándole al Señor, amándole al Padre como Él lo dice. Y quiere que le diga algo, no le va a costar como le cuesta ahora. Le va a costar mucho menos. El apóstol Pablo decía, todos los días
Tengo marcas en mi cuerpo por causa de Cristo. Todos los días soy entregado a muerte por causa de Cristo. Pablo sabía muy bien de que él iba a pasar y estaba pasando cosas terribles. En un momento dice, si tengo que gloriarme o tengo que sacar algunas chapitas mías, mire lo que me pasó. Y creo que le tapó la boca a todos porque Pablo no tuvo un día tranquilo. ¿Ustedes creen que Pablo iba a hacer algo y entregar su vida y hacer todas las cosas sufriendo si supiese que no va a haber recompensa? Pablo sabía muy bien que había coronas. Es más, cuando escribe en Filipenses, diciendo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora voy a buscar mi corona, no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. ¿Sabe cuándo lo estaba diciendo Pablo? Horas antes de ser decapitado. ¿Por qué Pablo pudo decir eso? Porque él recibió el espíritu del Hijo. Y él podía tener la intimidad del Hijo con el Padre diciendo Abba, que traducido es papito. A veces se escucha orar así, ¿no? Papito, papi. ¿Escucharon gente que ora así? Pa. Es cercanía, ¿no? Y uno dice, oh, qué intimidad, qué confianza que tiene con el Padre. No es lo que sale de acá lo que ve el Señor. Es lo que abunda en tu corazón. Lo que hay en tu intimidad. Porque, ¿saben? El único que puede decir Abba, y ni siquiera diciéndole papi, por decirle como nosotros los latinos decimos o los occidentales decimos. Nosotros no decimos papi como lo dice el Señor. Abba es padre en el sentido de la relación de intimidad del Padre con el Hijo en amor. Abba. Abba es un susurro cercano. Es intimidad, que le aseguro que para llegar a esa intimidad hay que hacer solamente lo que le agrada al Padre. ¿Y sabe quién agradó al Padre? El Hijo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si no tuviésemos el Espíritu del Hijo en nosotros, no podríamos nosotros tener la cercanía. No nosotros decir, papi. Es como que usted diga, papi. Y algún ángel o arcángel te va a decir, cállate la boca, vos no tenés que decir nada, el que tiene que decir eso es Cristo en vos. Porque no es decir, es permanecer, es identificar la cercanía, es entrar en la comunión de la verdadera obediencia al Padre. ¿Por qué el Padre dijo, tú eres mi Hijo amado? ¿Saben? Para que este mundo tuviese oportunidad, la que hemos recibido nosotros de ser salvados, tendría que suceder algo. Dios tendría que ser visto como autoridad. Y para que haya autoridad, alguien tendría que ser obediencia. No puede haber autoridad si no hay obediencia. ¿Sabe qué hizo Dios? En su pluralidad determinó que el Padre sea la autoridad y que el Hijo sea obediencia. Porque Dios no podía confiar ni en los ángeles ni en el ser humano. Porque los ángeles se rebelaron en la rebelión con Lucifer y los seres humanos se rebelaron todo en la rebelión de Adán. No había ninguna posibilidad de que el Padre sea tenido como autoridad si alguien no le obedecía. ¿Quién podía obedecerle? Dios se tuvo que hacer hombre. Y según dice la Escritura en Hebreos, por lo que padeció, hablando de Cristo, aprendió la obediencia. La obediencia que reclama el Padre no es la tuya ni la mía, sino la de Cristo en tu vida y en la mía. Porque nuestra obediencia es humana, nuestra obediencia siempre va a ser limitada, nuestra obediencia siempre va a ser
carnal. Nuestra obediencia siempre va a ser terrenal. Y por ser una obediencia terrenal, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Por ser una obediencia terrenal, nunca va a alcanzar la dimensión espiritual. Usted podría decir, bueno, hay que oír a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que obedecer la palabra. Hay que amar al hermano. ¿Por qué? Porque hay que obedecer a la palabra. Hay que cantar al Señor. ¿Por qué? Porque hay que obedecer la palabra. Esa obediencia ante los ojos de Dios no sirve. Porque esa obediencia es humana. Lo que Dios reclama es la vida del Hijo en usted en obediencia. ¿Para qué fuimos apartados? ¿Para qué fuimos escogidos y santificados? Para obedecer. ¿Cómo podíamos obedecer? Cuando Cristo se manifiesta en obediencia en su vida. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuántos tienen la vida del Hijo? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Cristo? Entonces diga conmigo, no puedo no obedecer. ¿Sabe cuando uno no obedece? Es porque está contristando el Espíritu. Es porque uno está apagando el Espíritu. Es porque literalmente está desechando. Y cuidado, hermanos, porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario tuvo un alto precio. Y ese precio es para que usted y yo no hagamos otra cosa más que obedecer. Y obedecer comienza con quebrantarnos delante del Señor. Es decir, Señor, lo que tú quieras, yo lo haré. ¿Por qué se cree que hay un versículo conocido en Gálatas 2:20 que el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy, ya no vivo, mas Cristo es el que vive en mí? ¿Usted cree que Pablo iba a decir, vamos, yo voy a crucificarme, soy obediente, yo voy a crucificarme? No. Pablo decía, yo no hago nada bueno, lo que tengo que hacer no lo hago. Pablo decía, no sé qué hacer con este cuerpo miserable, toda la ley del pecado está aquí, y lo que tengo que hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo. ¿Sabe por qué Pablo llegó a decir, con Cristo estoy crucificado? Porque no había manera de que Pablo, ni usted y yo obedezcamos el plan de Dios. Esto fue la obra de Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios formó a Cristo como si fuera este vaso y tomó a todos los seres humanos y los metió en Él. ¿Sabe para qué? Para matarlo en Cristo a toda la humanidad. Que todo el mundo quede muerto y crucificado con Él. Para que el que decida ser revivido, renacido, resucitado, para que vuelva a tener vida, es cuando cree en la obra expiatoria de Cristo. ¿Usted entiende eso? Dios no espera en que usted y yo en nuestra naturaleza le obedezcamos, porque dice Romanos 3, del 10 en adelante, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Por favor, saquémonos el romanismo dentro nuestro, saquémonos la religión dentro nuestro, saquémonos las filosofías que están minando la vida del ser que ha sido escogido desde la eternidad. Saquémonos las prácticas y las costumbres terrenales, porque saben, hermanos, todo lo que hizo Satanás es disfrazar toda mentira como si fuera verdadera y la llamó religión. Y entonces uno dice, yo ya estoy salvo, ahora puedo hacer la voluntad de Dios y ahora puedo ir y evangelizar y puedo hacer, hermanos, vestido de salvo, son los más desobedientes. Juan capítulo 5, 19, Jesús dijo, el Hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levanten la mano. Porque no dijo yo, él dijo el Hijo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer y lo que oye del Padre. Él hace lo mismo, porque el Padre ama al Hijo. ¿A quién ama? Búscalo, Eduardo, Juan 5, 19. El Padre ama al Hijo. Y mire por qué le muestra todas las cosas, porque le ama. Juan 5, 19.
Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. ¿Dice o no dice la Escritura que Cristo, el glorificado, el resucitado, está sentado a la diestra del Padre? ¿Sí o no? ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Intercede. ¿Por quién? ¿Dice o no dice la Escritura en Hebreos que Cristo es nuestro sumo y que está constituido a favor de los hombres? ¿Cuál es la posición eterna de Cristo, el Rey de Gloria? Él es el mediador de un nuevo pacto. El Padre y el Hijo. Él es el camino. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. ¿Vamos bien? Si Él es el Hijo, si Él es la nueva criatura, si Él es el nuevo hombre creado según Dios, si Él es el santo, si Él es el ungido, todos los que están en Cristo tienen su misma naturaleza. Por lo tanto, si usted quiere ser libre de un pecado, de los vicios, de los malos pensamientos, de las malas actitudes, si usted quiere ser libre de las tentaciones, de todas las obras de la carne que se manifiestan, usted no lo puede hacer, ni yo lo puedo hacer, ni nadie en este mundo lo puede hacer intentando obedecer a Dios. Porque es muy natural y carnal mi obediencia. Es obedeciendo a Dios por medio del Hijo, del Espíritu de Cristo en mí. Dios ha derramado en tu corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Quiere decir intimidad, cercanía. Pero es Cristo en vos. No todo lo que la inyección de la religión ha puesto en las personas. ¿O qué se cree, hermano, que es tan simple repetir una oración, bautizarse y ya ser una nueva criatura? Se trata de que Cristo se manifieste en usted. El Espíritu de Cristo se tiene que manifestar en usted. Ser cristiano es ser portador de la vida de Cristo. O el vocablo correcto del griego es pequeños Cristos. Que se vea a Cristo en su vida. Pero como no conozco la obra del Espíritu Santo en mi vida, como tengo totalmente resignada, en vez de andar en el Espíritu, andamos en la carne. Por eso, amados hermanos, dice Romanos capítulo 12, lo que demanda el Señor. Cuando usted estudia Romanos desde el capítulo 1 al capítulo 11, es todo lo que se encarga Dios. Identificar el pecado, sentenciar la culpabilidad del hombre, mostrar la solución que Él traía, darnos el ejemplo de Abraham para que podamos entender que es por la fe para ser justificados, la obra expiatoria de Cristo, capítulo 5, la reconciliación del Padre con nosotros por medio del Hijo y ahora tenemos paz para con Dios. Capítulo 6, Dios está hablando y está resolviendo el tema de la ley y el pecado. Capítulo 7 está identificando Pablo el pecado que mora en él, pero también ve la ley del Espíritu en él. Capítulo 8 dice la vida en el Espíritu, cómo podemos andar y cómo identificar que somos hijos de Dios. Y cuando llegamos al capítulo 12 dice Dios, hasta aquí llegué yo, ahora te toca a vos. Porque desde el capítulo 12 en adelante
son todas las conductas de los hijos de Dios. ¿Usted quiere saber cómo vive un cristiano? ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios? Comienza a estudiar del capítulo 12 en adelante. Porque eso ya no es algo que va a hacer Dios, es algo que a usted le compete. Usted debe entender qué es lo que tiene que hacer. Por eso dice, así que, y esa palabra así que, hermanos, está diciendo todo lo que hizo Dios, ahora a ustedes les corresponde hacer esto. ¿Qué debo hacer? Si ya tengo el Espíritu de Cristo en mí, debo entender esto. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el antiguo pacto se presentaban cuerpos muertos para el sacrificio. Hoy no sirve más, dice el apóstol. A partir de que Cristo sustituyó a todos esos corderos, siendo Él el Cordero de Dios, el Cordero escogido de Dios para morir por nosotros, desde este momento en adelante, no quiere más cuerpos muertos. Quiere cuerpos vivos. Levante la mano los que están vivos en esta noche. Claro, no. Si usted está vivo, sabe ahora que tiene un cuerpo. Y no necesariamente habla de la carne, habla del cuerpo, habla de la esencia, habla de usted como una tripartición. ¿Qué está diciendo la Escritura? Cuidado con vivir indignamente teniendo la vida del Hijo en usted. Presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sabe cuál es la actitud de los hijos de Dios? Cuidar su manera de vivir para presentarla todos los días como una ofrenda agradable a Dios. El que no cuida su manera de vivir es obvio que no es un hijo de Dios. Es un convencido, es miembro de una iglesia, participa, tiene ministerios, canta, predica, danza, reparte folletos. Pero el que no hace la ley, él cumple la voluntad de Dios, cumple la palabra de Dios, es evidente de que no tiene el Hijo. ¿Me está entendiendo? Dice que es vuestro culto racional. Esto lo explicamos el jueves. Culto racional. La palabra racional viene de la palabra lógica. Y Dios quiere que usted entienda lo que está haciendo. El jueves decía que a veces hay manifestaciones peligrosas dentro de las iglesias, que por el movimiento del carismático se ha empezado a poner mucho más énfasis a las experiencias más que a las vivencias. Y por esa razón mucha gente vive de experiencia, y la experiencia espiritual, pero no la de Dios, es decir, que es Dios el que me hace entrar en trance, es Dios el que me hace entrar en éxtasis, el que pierdo el control. Yo le dije, hermanos, yo estuve en lugares donde vi cosas que no son normales y que no son naturales. Y simplemente por decir, no, es que el Espíritu la ha tomado. Sí, pero ¿qué Espíritu la ha tomado? No, el Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, Dios no actúa en la inconsciencia de la persona porque Él no es un subversivo extremista. Dios no actúa en la inconsciencia de la persona. En toda la Escritura usted va a encontrar siempre a los profetas y le decía, sabe y entiende, sabe y entiende, sabe y entiende. Dios está buscando de que usted ofrezca su vida, no como en un éxtasis, no sabe qué está haciendo. Ofrezca su vida de una manera racional, entendiendo que el Espíritu le dio la convicción para hacer lo que está haciendo. Hubo una secta muy grande de Jim Jones, de los que se suicidaron en masa. Así era, ¿no? Jim Jones. Jim Jones. Manipulados, ¿no? Hablando del fin del mundo, terminaron suicidándose en masa, una cantidad de personas. Todas las cosas que se hacen para anular la conciencia de la persona no proviene de Dios. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en usted tiene que tomar el protagonismo de lo que usted entiende. ¿Saben por qué? Que usted debe llegar a entender lo siguiente. Escuche,
Yo, Raúl Oliva, y usted no tenemos la posibilidad de perdonar a nadie, porque en mí no está esa posibilidad, pero Cristo en mí es el que perdona. Yo no tengo la posibilidad de dejar de pecar, pero el que está en Cristo no peca, dice la palabra. Usted tiene que entender que usted y yo no tenemos la posibilidad natural de hacer el bien a nadie, porque el único bien está en el bueno. Y según dice la palabra, que el mal está en mí. Y por más que yo diga lo que estoy haciendo es bueno, nunca va a ser bueno ante los ojos de Dios. ¿Para qué está Cristo en mí? Para que Él sea en mí lo que yo no puedo hacer. Usted se tiene que declarar débil y Él es fuerte en usted. Bienaventurados los pobres en espíritu. Estaba diciendo, bienaventurados los que se declaran en bancarrota espiritual, diciendo, Dios, no tengo nada. Tuyo es el reino. Pero ¿de qué sirve tomar actitudes diciendo yo puedo? O yo los perdono. Empecemos a corregirnos, hermanos. Porque el único que puede clamar Abba, Padre, es Él. Culto racional es cuando el Espíritu convence a tu espíritu en el entendimiento que usted tiene y de lo que Él mismo se quiso revelar. ¿Sabe que hay personas que no entienden? ¿Saben que hay gente que no la agarra ni cuadrada? Había un profeta en el Antiguo Testamento que, obstinado y obsesionado de cometer su acto, estaba discutiendo con una burra. Y la burra le hablaba en hebreo. Y él nada, y seguía. ¿Por qué me pegas así?, le decía la burra. ¿Cómo no te voy a pegar? Tomá. ¿Pero qué no te he servido yo desde que era cachorrita? 3 veces te he llevado por allá y me has hecho salir del camino. El profeta estaba hablando, discutiendo en hebreo con una burra. Y mientras él estaba discutiendo con la burra hace esto. ¿Sabe qué pasó? La burra estaba viendo al ángel. Y el profeta seguía enojado. Tomá. Obviamente ese profeta tuvo su recompensa, ¿no? Dice la Escritura. ¿Sabe que hay gente que no se da cuenta? En pleno siglo XXI, en la última etapa final de lo que le queda a este mundo, ya no queda nada más. Cuando debería haber alcanzado un conocimiento tremendo de la gloria de Dios, del Padre. Hay gente que no entiende. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que no entienda? Y sigan metidos, obsesionados en sus filosofías, en sus fábulas, en sus tradiciones, en sus costumbres. ¿Sabe que todo eso rutinario cansa? Pero tampoco Dios nos manda a innovar para entretener a la gente. Dios quiere que seamos originales y que le conozcamos y sepamos cuál es nuestra posición. Renovaos, dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiero ir cerrando este concepto, hermanos, en esta noche. Me apena y me entristece que muchas personas que se tendrían que estar volcando en verdad a la palabra de Dios, creyendo en el único Dios verdadero, están desechando y están sustituyendo la verdad por lo que a la persona le gusta. Cuesta seguir a Cristo. Cuesta ser hijo de Dios en este mundo. Claro que cuesta. Pero algo dijo el Señor. Y lo dijo también el apóstol Pablo. Persevera. Persevera en Cristo. Persevera en la doctrina. Persevera en los que has aprendido. Persevera. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el mundo entero? Debe entender que el Padre simplificó la obra. En vez de matar a todos,
En vez de hacer un juicio, una obra de juicio soberano, aniquilando a todos como lo hizo allí por el diluvio. En Cristo hemos sido todos crucificados. En Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, toda persona estaba en Él. Pecados, iniquidades, rebeliones, maldiciones, enfermedades, todo estaba en Él. Y cuando Él murió, aniquiló en Él toda vida espiritual. Por eso dice la Escritura que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Saben por qué, hermanos? Usted va a ver gente caminando en la calle, vive biológicamente, pero muerta espiritualmente. Ya están muertos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: el que cree será justificado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice. No va a ser condenado, ya ha sido condenado. Y la paga del pecado es la muerte, y todos en Cristo hemos muerto. Por eso hay personas que estando en una congregación no sienten nada, no entienden nada, no oyen la voz del Espíritu, no conocen al Espíritu Santo, no viven para el Espíritu Santo. Simulan ser hijos de Dios únicamente para aparentar ante los demás, pero sus hechos son totalmente contrarios. Andan en la carne, viven en la carne, piensan en cosas de la carne, se deleitan en las cosas de la carne. ¿Cómo podemos hacer, hermanos, para entender que ya no vivo yo? Conociendo a Cristo, viendo su obra y entendiendo lo que Él hizo por mí. Quiero terminar con Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. El apóstol Pablo, en una manera de poder ser mucho más explícito, en el versículo 16, comenzó a evidenciar la diferencia entre andar el espíritu y la carne. Quiero que preste atención, con esto vamos a ir terminando, pero quiero que preste atención, hermanos, porque déjeme decirle que cuando usted escucha algo de parte de Dios que lo ejecuta a su carne, usted no tiene otra alternativa más que reconocerlo y pedirle perdón. Pablo fue muy claro cuando dijo en Romanos 2:5, por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira en el día de la ira. Yo quiero decirte esto, hermano, porque usted sabe perfectamente lo que está haciendo mal delante de los ojos de Dios. En sus pensamientos, en sus palabras, en su vivir, en su sexualidad, en el manejo del dinero, en todas las cosas, usted sabe perfectamente. Y más, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, va a tener permanentemente convicción hasta que usted vuelca todo eso en arrepentimiento. Pero un hijo de Dios no puede permanecer con pecado no confesado. Pero el que no es de Dios, el hijo del diablo, dice Juan, practica el pecado. Practica el pecado. Versículo 16. Digo pues, andad, vivid, permaneced, quiere decir eso, en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Dónde está la carne? En usted. Dice, porque los deseos de la carne, el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu,
No estáis más bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué dice que son las obras de la carne? Manifiestas, se las muestran, se las ven. ¿Ustedes vieron manifestaciones en el centro alguna vez? Qué bendición, ¿no? Nunca una manifestación de la carne va a ser bendición. La manifestación de la carne ensucia todo, arruina todo, contamina todo. Y dice, manifiestas son las obras de la carne. La carne no la podés tapar, se manifiestan. Y Pablo se atreve a dar una lista que también está en Romanos capítulo 1, del 24 al 32, para que después la lea y vaya sumando puntos. Y 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Pablo también dice una lista de todos aquellos que practican tales cosas, no entrarán en el reino de Dios. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una lista identificada por Dios, y si usted dice, ¿cuál será la lista? La palabra lo dice. Y para ahorrar papel de la carta, Pablo dice, y cosas semejantes a estas. Si quiere resumir en 3 cosas: promiscuidad sexual, un mal uso de la espiritualidad, llamando la idolatría o la religión o el uso pagano de la vida espiritual, y la rebelión. Pablo dice, todo esto se manifiesta en la carne. Pero ustedes que están en la carne como yo, pero que tenemos la vida del Hijo, el Espíritu del Hijo, tenemos el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es primeramente amor. Usted tiene amor. El amor de Dios, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice, hermanos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amados hermanos, quiero ir concluyendo en esta noche con la necesidad de meditar en la palabra. Venimos hablando mucho acerca de la preparación de la iglesia. El fin de semana que viene, en esa expresión de juntarnos con otras congregaciones, vamos a volver a tener el mismo tenor. Hablar de la santidad y hablar de la preparación de la iglesia. Pero hermanos míos, si uno tiene que obedecer porque la Biblia lo dice, eso se llama una ley moral. Y Dios no busca una ley moral. Dios busca que usted le obedezca porque en verdad ama su palabra. Que usted obedezca porque en verdad ama sus mandamientos. Sé que hay cosas que a mi esposa no le gusta de mí. Y yo tuve que dejar de lado porque la amo. Y viceversa. Cuando usted conoce a alguien y ama a esa persona, va a tratar siempre de agradarle, haciendo lo que a esa persona le gusta. En este caso nosotros somos llamados para agradar solamente a Dios. Solamente a Dios. Comprobando lo que es agradable a Dios, dice Efesios 5:10. Si debemos comprobar qué le agrada a Dios, leamos la Escritura porque allí lo dice todo. Y cuando usted escudriñe la Escritura, hermano, va a empezar a poner en orden su vida. Y les vuelvo a decir, no hay mucho tiempo. Se está terminando el tiempo de los gentiles. Se está terminando el tiempo de la gracia para aquellos que la reciban gratuitamente. Porque solamente quedan 7 años para tratar Dios con el pueblo de Israel.
Y Dios sabe claramente de los que le reciben y los que le desechan. Los que dicen ser y no lo son, y aún aquellos, como hemos leído el jueves, que les decía, aún las prostitutas y los publicanos y los pecadores van antes que ustedes, fariseos, dijo Jesús. Fíjense en ustedes, qué importante es tener en cuenta la palabra del Señor y ponerla en práctica. Vamos a orar. Y yo quiero pedirle, hermanos, de que usted examine su vida conforme a la luz de la Escritura. Y use de la persona del Espíritu Santo de Dios, que es la única que dice la Escritura que nos puede permitir comprender y tener convicción de pecado. Nos revela todas las cosas. Pero quiero hacer hincapié en esta noche en esto, hermanos, porque vamos a tener que empezar a dar frutos dignos del arrepentimiento que el Señor muestra, que demanda, mejor dicho. Su vida tiene que hablar más que sus palabras. Amén. Vamos a orar y vamos a meditar en ella. Si el Espíritu te dice que estás haciendo mal, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a continuar? Eso se llama transgresión. Oramos, por favor. Padre justo, Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu de tu Hijo enviado a nuestros corazones, por tu misericordia, por tu favor. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu santidad. Y queremos hoy pedirte, Padre, que nos permitas meditar en tu palabra. Meditar en tu palabra nos hace a nosotros vernos tal cual tú nos ves. La parte que tú tenías que hacer, la hiciste perfecto, Señor. Tú hiciste una elección en la eternidad, una santificación, y nos llamaste para obedecer y ser rociados por la sangre del Cordero. Muchos ya están viviendo la etapa esta, Señor, de ser ya transformados por Cristo. Pero aún hay muchas cosas en nuestra manera de vivir que son contrarias. Sé que tu Espíritu Santo todos los días nos hace traer convicción de pecado y nos dice qué está bien o qué está mal. Por eso, Padre, es que en esta noche, conociendo que tú eres santo y que demandas de nuestras vidas entregadas delante de tu altar como una ofrenda sacrificial, viva, santa y pura delante de ti, que sea agradable a tus ojos. Yo te ruego, Padre, que nos permitas esta noche, en tu amor, en tu misericordia, agradarte a ti en todo, Señor. Gracias, Padre, porque no podemos hacer otra cosa más que rendirnos ante ti, reconociendo tu soberanía, tu poder y tu autoridad. Yo te alabo, Señor. Yo te bendigo, Señor, porque la oportunidad que recibimos es como dice la Escritura: cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor. Cada mañana son nuevas tus misericordias, Señor. Como decía Jeremías, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Mi porción eres tú, Señor. ¿Entiende por qué agradecer a Dios? Si esta noche usted se da cuenta que su vida no está siendo aprobada ante los ojos del Padre, ¿qué va a hacer? Llame al pecado, pecado. Y no le llame error, ni le llame distracción, llámele pecado. No ame el pecado, aborrezca el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Dice la palabra: confiesa.
El jueves enseñamos que la palabra confesión es la palabra homologueo, que quiere decir hablar lo mismo, decir lo mismo. ¿Qué dice el Padre de tu vida? Si el Padre te dice, has cometido este pecado, tú di, Señor, he cometido este pecado, perdón. ¿Has mentido? Sí, Señor, he mentido, perdón. ¿Has fornicado? Oh, Señor, he fornicado, perdón. Homologueo, confesar, es decir, lo mismo que dice el Padre. ¿Qué te dice el Espíritu Santo para que lo confieses? Yo no sabía, dice Pablo, que codiciar era pecado porque no conocía la ley, pero cuando conocí que la ley decía que codiciar es pecado, entonces me di cuenta que la codicia se levantó, se despertó en mí. Y cuando la ley de Dios nos identifica lo que estamos haciendo mal, debemos decir, Señor, lo que tú ves en mí, yo lo confieso. No me arrepiento, Señor, yo te pido perdón, porque se trata de tu eternidad. No se trata de que si vas a ministrar el domingo o el sábado, no se trata si te van a disciplinar, no, se trata de tu eternidad. Que arregles cuentas con el Padre, que arregles cuentas con Él cada minuto de tu vida, porque en eso se muestra la misericordia del Señor. Si esta noche hay alguien que dice, Señor, yo quiero confesar delante de ti que mis hechos no han sido conforme a lo que tú me demandas, haga un altar personal allí donde está, levántese o póngase de pie o de rodilla, como usted quiera, pero hable con Él. No se vaya de este lugar sin haber arreglado cuenta. Confiese delante del Padre, dígale, Padre, he pecado. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa, santifícame. La evidencia de la justificación es la santificación de todos los días de una persona. Aquel que era pordiosero y fue transformado, aprendió a bañarse todos los días y a mantenerse limpio todos los días porque no quiere volver a su vieja naturaleza. Un verdadero hijo de Dios todos los días está renovando el espíritu en su mente, todos los días está examinándose, poniéndose a prueba. Y si hay algo que ofende al Padre, se santifica a sí mismo. Se santifica a sí mismo, confesándole a Cristo. Si ese es tu caso, y si la voz del Espíritu se está haciendo oír en tu vida, arregla cuentas con Él esta noche. Ponte de pie allí donde estás y pídele perdón. Reconócelo en todos tus caminos, dice la palabra, y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Levanta tus manos y habla con Él. Es una necesidad de ser limpio. Yo quiero limpiarme, Señor. Yo quiero limpiarme, Señor. Recuerde, Cristo vive por mí. Grita, Abba, Padre, por mí, Señor. Él es el que te acerca al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay hijos tuyos que están confesando delante de ti. Yo me gozo al saber cuando hay algo genuino, fruto de tu espíritu, que trae convicción y que trae reconciliación, Padre. Creo, Señor, en la transformación. Creo, Padre Santo, que tú transformas, que tú cambias. Creo, Señor, que tú puedes hacer que la vida de alguien vuelva a ser de nuevo una ofrenda agradable para ti. Te ruego, Señor, que nos permitas esta noche
honrarte y bendecirte con nuestra ofrenda, que es nuestros propios cuerpos, rendidos en sacrificio vivo, santo y agradable. Te doy gracias, Señor. Te adoro a ti, Señor. Adórele al Señor allí donde estás. Que el Espíritu Santo se pueda expresar a través tuyo en adoración, bendiciendo su nombre, agradándole al Rey. Glorifica tu nombre. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor.